úsalo. Señor, guíalo. Espíritu Santo, toma sus palabras y, Señor, llévalas directo hasta nuestro corazón. Danos convicción de la verdad y ayúdanos a considerar la temática de esta conferencia, Señor, sobre lo que es la verdadera adoración. Pedimos todo esto en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar esta mañana estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Realmente no importa lo que, alguna idea que yo tengo, una opinión que yo tengo, porque soy humano. A veces hago errores, a veces, ¿cierto? Bueno, mi esposa está aquí, entonces ella puede decirles que sí, es la verdad. Pero la palabra de Dios siempre es la verdad. No hace errores. Podemos depender de lo que Dios nos ha dado, su revelación, su palabra. Entonces el tema de esta conferencia es culto, adoración, alabar a Dios. Estamos pensando en ese tema. ¿Qué significa alabar a Dios? Adorar a Dios, rendir culto. Entonces esta mañana vamos a estudiar un pasaje en Romanos capítulo 12. Si pueden ir ahí conmigo, Romanos capítulo 12. Mientras están buscando ese pasaje, déjame presentarme un poquito. Y quiero decirles que realmente es un honor estar aquí con ustedes. Es un privilegio. Me encanta pasar esos días en G3 con mis hermanos, pero especialmente estar con mis hermanos latinos que han venido para prepararse, para capacitarse, para servir al Señor. Es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Ryan Bush, yo soy el presidente de Institutos de aquí. Es una organización que entrena a pastores en diferentes partes del mundo. Nuestra misión realmente es capacitar a pastores en lugares donde la iglesia está creciendo, pero tal vez no hay oportunidades para ellos para aprender, para recibir instrucción, para capacitarse. Entonces vamos ahí, llevamos con nosotros libros, personas para enseñar y pasar mucho tiempo con grupos de hombres enseñándoles. Dura 3 años el programa y estamos trabajando mayormente ahora en Kenia y también en Ecuador, aunque estamos en otros lugares también. Ahí tenemos las obras más firmes. Y tal vez ustedes saben que en esos lugares, en América Latina, en subsahariano, en África, el cristianismo está corriendo, está creciendo mucho. ¿Ustedes sabían eso? Que hay números saliendo de esos lugares que son increíbles, de conversiones, de nuevas iglesias, de bautismos, de todo eso del cristianismo. Parece que está creciendo y bueno, gloria a Dios. Nosotros damos gracias a Dios por eso. Pero cuando llegamos a esos lugares y asistimos a un servicio y hablamos con un pastor, algunos miembros de una iglesia, luego hay preocupaciones, hay un problema, vemos, porque afuera parece que es algo maravilloso, algo muy grande, y en muchos casos sí es así, pero en muchos casos también no entienden el evangelio verdadero. ¿Me escucharon, hermanos? En muchas iglesias en el mundo no entienden el evangelio verdadero. Han recibido un evangelio falso, tienen creencias equivocadas, siguen un pastor engañado. Y hermanos, si una persona no entiende el evangelio verdadero, ¿qué significa? No es cristiano, no es salvo, no es nacido de nuevo, no va a ir al cielo, al infierno va. Por esta razón trabajamos diligentemente para invertir en pastores,
para ayudarles, capacitarles y muchas veces enseñarles el evangelio verdadero. Porque si un pastor es transformado, cambiado, renovado por la palabra de Dios, ¿qué pasa? Los miembros le siguen, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo que hacemos. También quiero decirles que yo deseo ayudar y servir a las iglesias latinas aquí en los Estados Unidos. Este es es parte de mi corazón, de hecho. Yo era pastor de una iglesia latina por varios años en Memphis, Tennessee, y si yo les puedo servir en alguna forma en su iglesia, háblame. Podemos hablar de algunas posibilidades. Soy un hombre de una sola mujer. Ella está aquí conmigo esta semana. Amanda, si puede levantar la mano. Tenemos ¿cuántos años juntos? 15, 16, por ahí. Como 2 días nomás. Ha sido tan bello. También tenemos 5 hijos. 4 de ellos están con nosotros. Tenemos a Sofía, ella es nuestra peruanita, nació en Lima, Perú. Raise your hand, Sofía. Ella tiene 13 años. También tenemos a Samuelito, él tiene 11 años. A su lado tenemos a Simeón, él tiene 6 años. Y luego Silas, que tiene 18 por ahí. ¿Cuántos años tiene Silas? No me acuerdo. Tiene 9 años. El bebé, Seth, no vino con nosotros. Él tiene 3 años. Entonces no tengo que explicar por qué no está aquí. Tiene 3 años, es tremendo. Le amamos mucho, pero mejor con la abuela esta semana. Romanos 12, 1 y 2. Estamos ahí esta mañana. Vamos a excavar los tesoros que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Como dije, el tema de G3 este año se trata del culto. ¿Qué significa rendir culto? Hermanos, quiero animarles a resistir la tentación de buscar respuestas de tu propia mente, inteligencia, experiencia. Cuando recibimos una pregunta o duda, debemos decir, ¿qué está escrito? Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ese viene del primer párrafo de un credo que se llama mayormente 1689. Ese es un credo de los bautismos, uno de los bautistas, uno de los más antiguos. Hermanos, quiero decirles que tenemos en nuestras manos un tesoro. Debemos apreciarla. No debemos menospreciarla por medio de la negligencia. Quiero leer este pasaje en varias versiones para que captemos mejor lo que dice. En la Reina Valera dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de las Américas dice, por consiguiente, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación a vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y por fin, la nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Señor, ayúdanos ahora a entender tu palabra. Te necesitamos, Dios. Gracias por ese gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Tu revelación, tu palabra escrita, preservada para nosotros, Señor. Ayúdanos ahora por tu Espíritu a entenderlo y luego obedecerla. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Alguien aquí tiene una lavadora? ¿Algunos? ¿Sí? Esta máquina, ¿cierto? No estoy señalando a mi esposa, estoy hablando de la máquina, ¿cierto? A mí me encanta cuando echamos alguna ropa ahí, a levantar la tapa y mirarlo. ¿Ustedes han hecho esto antes, alguna vez? Para ver lo que hace adentro. ¿Qué hace? Agita, ¿cierto? Empieza a agitar, mover la ropa para que, no sé, que quita la tierra, las cosas, las manchas, lo que está ahí con el jabón y nomás. Y me encanta verlo, creo, porque en muchos países he visto la otra forma de hacerlo. Y tal vez algunos de ustedes ya saben cómo hacerlo. Tal vez antes lo hacían, con la roca, con el agua en el río, pegándose, haciendo toda esta cosa, luego dejándolo para secar. Eso es algo muy difícil, muy grande. Si metes la ropa adentro y luego sacas la ropa y todavía la tierra está ahí, está muy sucia, las manchas están ahí, ¿qué van a pensar? Que no funciona, no está funcionando, no vale la máquina, algo va mal, ¿cierto? Porque el natural resultado de una pieza de ropa que pasa por el proceso de la lavadora es ropa limpia, ¿cierto? Y una camisa limpia es limpia en cada partecito, todito. Un rescate, hermanos, tan glorioso solo puede resultar en una devoción completa, que solo puede consistir en una vida totalmente transformada. Todito. El natural y inevitable resultado de una persona que es nacido de nuevo por el poder del Evangelio de Cristo es una nueva criatura que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, hermanos, estamos hablando del culto que Dios exige, merece. Esta persona no se conforma al mundo, sino es transformado por la palabra de Dios. Entonces, queremos leer este pasaje cuidadosamente, pensar en lo que dice aquí, lo que Pablo escribió bajo la inspiración de Dios, para entender lo que Dios tiene para nosotros aquí. Y tiene que ver con el culto. Mi suegro tiene un pedazo de propiedad, de tierra, no muy lejos de mi casa, y lo compró hace un rato realmente para cazar ahí. ¿Tenemos algunas personas que cazan aquí? ¿Cazan animales? ¿No? ¿Nadie? Nadie. ¿Pescan? ¿Algo?
Bueno, de la ciudad son. Hay que visitarme en Arkansas para mostrarles cómo vivir en el salvaje. Y compró unos 40, ¿cómo se dice? Acres, hectáreas, algo así. Un pedazo más o menos grande. Y me llevó ahí y dijo, yerno, quiero mostrarte la propiedad y quiero que camines conmigo toda la propiedad, toda la tierra, todo el terreno. Quiero que sepas dónde está la frontera. Quiero que sepas cómo manejar, cómo caminar por todo para no perderte ahí. Para que cuando salgas ahí, vayas ahí con los niños, puedes ir donde está el riachuelo, donde está la montañita, donde están las diferentes cosas. Quiero que conozcas el lugar, pero toma tiempo. Hay que caminar todo, tener cuidado. Eso es lo que vamos a hacer hoy con este pasaje. Quiero que salgamos de este cuarto después de esta sesión sabiendo ese terreno. Romanos 12, 1 y 2. La primera parte de lo que vamos a hacer ahora es vamos a pensar en el pasaje palabra por palabra o frase por frase. Luego vamos a considerar algunos principios que vemos aquí y luego vamos a aplicar esos principios a nuestras vidas hoy. Vamos al texto, Romanos 1:1, así que, empieza, así que. Muchas veces queremos correr más allá de estos pasajes pequeños, estas palabras pequeñas. Pensamos, quiero ver las palabras más importantes. Pero hermanos, esta frase, así que, es importantísimo. Romanos 12:1 empieza con una frase que nos indica que hay una conexión, hay una transición, algo vino antes de eso y informa lo que viene después, ¿cierto? La transición tiene que ver con un cambio en el enfoque de Pablo. En los primeros 11 capítulos, Pablo se enfocaba en la teología, específicamente en las doctrinas que tienen que ver con el evangelio bíblico y verdadero. Y luego en Romanos 12, sin embargo, Pablo cambia a un enfoque a la respuesta de la persona que ha experimentado el evangelio verdadero y bíblico. Ven la conexión. Aquí está, dice Pablo, el evangelio verdadero, 1-11. Así que, luego explica cómo una persona responde o vive después de experimentar este evangelio glorioso. Tenemos que luchar hoy para entender esta conexión. Es muy importante. Él así que señala que la teología en capítulos 1-11 informa nuestras acciones hoy como hijos de Dios. Lo que vemos en 12-15. Entonces la frase así que, o tal vez dice en tu Biblia, por lo tanto, es de suma importancia. Es el puente entre las dos partes de la carta. Nosotros ayer manejando aquí de Arkansas, unos 9 años, bueno, lo dividimos en Memphis, pero 9 horas de Arkansas aquí, parece años en algunos momentos, pero 9 horas, y tuvimos que cruzar el río Mississippi. ¿Algunos de ustedes cruzaron ese río para llegar aquí? El río Mississippi es grande, es grandísimo. ¿Cómo cruzamos? ¿Por barco? ¿Nadamos? Dije, niños, chalecos, vamos a nadar, cruzar el río. No, ¿cierto? Hay un puente, gracias a Dios, hay varios puentes. Cruzamos un puente, pero el puente sirve como conexión entre dos lugares. Así que sirve como conexión entre el evangelio verdadero y nuestra vida después de experimentar el evangelio verdadero. Mira el próximo palabra, dice hermanos. Hermanos. Pablo habla a sus oyentes y les llama hermanos. Me pregunto por qué. No pasamos por alto esta palabra. Pablo indica que está hablando a cristianos verdaderos. En otras palabras, lo que Pablo exhorta en versículos 1 y 2 es para los que realmente han sido redimidos, rescatados.
no es para los incrédulos. No es para las personas que asisten a la iglesia. No es para los que han sido bautizados. No es para los que cantan en un grupo de alabanza. ¿Me entienden? Muchas veces pensamos que yo soy cristiano, sí, yo canto en el grupo de alabanza. Claro que soy cristiano. Fui bautizado, claro que soy cristiano, claro que voy al cielo, yo soy miembro de la iglesia por 10 años. Si el base, el fundamento de tu aseguranza que eres cristiano, que vas a ir al cielo, que tienes perdón de los pecados, es tu bautismo o membresía en la iglesia, o servicio en la iglesia, en el grupo de alabanza, o como diácono, o lo que sea, tengo malas noticias. Estas cosas no te van a llevar a ningún lugar menos el infierno. ¿Estás dependiendo de tus buenas obras, de tener perdón de los pecados? Yo veo que he tal vez pisado en algunos dedos de pie esta mañana. No sé si tienen esa palabra, esta frase en español, pero en inglés decimos que si alguien está como, ¿cómo dice eso? Está pisoteando en los dedos de pie. Hermanos, lo que quiero decirles es esto. La única esperanza que nosotros tenemos para tener vida eterna, perdón de los pecados, reconciliación con Dios, es la obra de Cristo. Ninguna otra buena obra que podemos hacer puede llevarnos a Dios. Solamente por Cristo. Deja de depender de cualquier otra cosa. Estas otras cosas, bautismo, servir en la iglesia, son buenas cosas, claro. Pero nuestra salvación, posición delante de Dios, se encuentra solamente en la buena obra de Cristo en la cruz. Nada más. Hermanos, dice Pablo. Hermanos, si usted no es salvo, es imposible agradar a Dios. No le puedes rendir culto racional. Es imposible. Todos los esfuerzos de usted son como trapos de inmundicia delante del Señor. Os ruego, dice Pablo. Os ruego. Pablo ruega. Su palabra tenía autoridad para los romanos porque Pablo era ¿qué? Apóstol. Tiene autoridad, claro. Y tiene autoridad para nosotros hoy porque Pablo era apóstol y sus palabras fueron inspiradas por Dios. Y Dios ha escogido revelarse por medio de la carta de Pablo a los romanos. Y luego dice, os ruego por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios. Pase lo que pase, hermanos. La misericordia de Dios es nuestro tesoro, esperanza, gozo. Si el trabajo mañana está ahí o no, la misericordia de Dios sí, en Cristo. Si tu salud te falla, la misericordia de Dios nunca te fallará. Hermanos, nuestra esperanza se encuentra en esta frase aquí. La misericordia de Dios que nos es mostrado en Cristo. Pablo modifica su apelación. No es solamente porque es apóstol que puede rogar. Está rogando basado en lo que ya había dicho en 1:11. La misericordia de Dios que nos ha mostrado en Cristo. No ruega solamente por su autoridad, pero por lo que Dios ha hecho. Ruega tomando en cuenta lo que Dios hizo para salvar a los romanos y a nosotros. Pablo aquí señala el motivo por la obediencia de los romanos. Pablo ¿qué está haciendo? Está mirando para atrás para recordar a sus oyentes que su obediencia a Dios está conectada a su salvación en Cristo de sus pecados. Está cruzando el puente, ¿cierto? Los cristianos aman a Dios con todo el corazón y fuerza a causa de la gracia que Dios les ha mostrado en Cristo. Pablo se refiere a las gracias divinas
gratuitas y extravagantes que explicó en los primeros 11 capítulos. Luego, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Ahora Pablo da el mandamiento primordial. Podríamos decir que tal vez esa frase es como el centro de ese pasaje. Todo está conectado, enfocado en esa frase. Presentáis este mandamiento, este verbo, y algo que tal vez les pueda ayudar. Cuando estudian la Biblia, buscan los verbos, especialmente los verbos más fuertes o verbos que explican una acción que nosotros debemos hacer o imitar. Noten los verbos. Él aquí dice presentar, presentéis. Presentar su cuerpo como sacrificio vivo es lo que los cristianos tienen que hacer. Mejor dicho, este es lo que los cristianos verdaderos harán. ¿Ven la diferencia? Presentar su cuerpo como sacrificio vivo es lo que los cristianos tienen que hacer. Mejor dicho, es lo que los cristianos verdaderos harán. Cuerpos significa la persona entera, cuerpo y alma, todo rendido a Dios. Algo que nuestro hermano John MacArthur dijo en su Biblia de estudio, y les animo a comprar uno de estos si no tienen, lo tienen en español, es excelente. Bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto en absoluto. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. Luego dice culto racional. Dice, vuestro cuerpo es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es otro punto importante porque él está modificando su idea de sacrificio vivo. Él dice que todo eso, el sacrificio vivo, es su culto racional, o otras palabras, una obediencia consciente. Aquí llegamos a otro punto que es muy clave. Culto racional o adoración espiritual, si tienes Nueva Versión Internacional, describe en su totalidad lo que un verdadero cristiano debe rendir en cada aspecto de sus vidas en todo momento. En el Antiguo Testamento, la adoración se enfocaba en ofrecer animales, como mencionamos, pero ahora en Cristo, adoración se enfoca en ofrecer el cuerpo, la totalidad de la persona, el alma, la vida entera de sus hijos. Luego en versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Ahora Pablo explica con más exactitud ¿qué significa rendir culto racional? Primero, no debemos adaptarnos al mundo, a este siglo, a esta era, ¿cierto? No debemos asumir una expresión externa que está de acuerdo con lo que hay adentro. No se olviden que el Espíritu Santo mora en los cristianos. Se puede traducir esa palabra mundo o era y se refiere al sistema predominante de cosmovisión y valores en la cultura contemporánea, que es siempre dominada por Satanás. No hemos llegado al punto de aplicación todavía, pero hermanos, espero y creo que tal vez pueden ver las aplicaciones inmediatas a esta parte del versículo. No os conforméis. Tenemos una gran batalla en nuestras familias, hermanos, ¿cierto? El mundo, el enemigo,
quiere entrar en los corazones y mentes de nuestros hijos. ¿Por medio de qué? Las pantallas, ¿cierto? El tablet, el teléfono, la televisión. Y es fácil dejarles, porque bueno, tenemos que hacer cosas, ¿cierto? Mira ese show, ese programa, o aquí juega con mi teléfono. Hermanos, hay un gran peligro ahí. Luego dice, transformaos. Esta palabra corresponde al término griego que significa metamorfosis. Significa un cambio profundo y visible. Y este es el contraste con conformar. Pablo dice que no conformar, pero transformar. ¿Y cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. Los cristianos deben ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes de ser salvos, los romanos eran fútiles en su pensamiento, pero ahora su pensamiento es diferente a causa del poder del Evangelio. La mente renovada está saturada de y controlada por la palabra de Dios. Y solamente siendo transformado por la revelación de Dios, pueden hacer la última cosa que dice en versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, hemos pasado por el pasaje frase por frase. No podemos tocar todo, pero suficiente para empezar a ver el terreno, ¿cierto? Ahora estamos caminando por las fronteras y estamos viendo lo que está ahí. Ahora queremos sacar algunos principios que vemos en este versículo y dejar que la palabra de Dios nos transforme, ¿cierto? Por la renovación de nuestras mentes. Quiero que recuerden esta oración aquí como un resumen. Un rescate tan glorioso solo puede resultar en una devoción completa, que solo puede consistir en una vida totalmente transformada. Piénsalo con Romanos 12, 1 y 2 en mente. Un rescate tan glorioso, capítulos 1 a 11, solo puede resultar en una devoción completa, sacrificio vivo, que solo puede consistir en una vida totalmente transformada. No conformar, sino transformar. Esa es la idea grande de este pasaje. Quiero que vean algunas cosas. Culto racional es habilitado por el Evangelio. Cuando mi esposa era una niña, ella tiene un hermano un poco mayor, su familia fueron a un parque, Six Flags, 6 banderas. Hay uno cerca de aquí, lo vimos entrando, es un parque grande con todo eso. Fueron ahí, llegaron al parte principal y compraron los boletos. Habían planificado por meses y preparado y ahorrado y todo, y manejaron ahí, fueron a St. Louis. Y por fin llegaron, compraron los boletos ahí y luego empezaron a caminar hacia todas las cosas que habían esperando. Y cuando estaban caminando hacia todo, vieron un basurero aquí. Y mi suegro, que es un hombre que siempre pensando en detalles y intentando estar seguro que todos están bien, él pensó, sería mejor si podemos botar la basura que tenemos para que podamos ir sin estos problemas, estas cosas, llevando todo eso. Entonces empezaron a sacar la basura que tenían con ellos y sacó de su bolsa los boletos. Y pensó, ya estamos adentro, no necesitamos los boletos. Entonces, en el basurero. Seguían caminando y luego llegaron a otro lugar, a una puerta. Y dijeron, buenos días, amigos, por favor, presenten los boletos para que entren en el parque.
Eso es verdad. Y él pensó, ay no, mi suegro tenía que regresar al basurero. Y había muchas personas entrando, botando también su basura. Tenía que sacar todo, cavar por la basura para encontrar los boletos otra vez para entrar en el parque. Amigos, es una historia graciosa, pero nos recuerda de algo. Muchos de los mandamientos, promesas, enseñanzas, exhortaciones en la Biblia son para los que han sido redimidos. Este incluye Romanos 1 y 12. Sin los boletos, hermanos, uno no puede entrar en Six Flags, en el parque. Y hermanos, fuera de Cristo, uno no tiene la capacidad ni el derecho de tener o poseer lo que se da a los hijos de Dios. Estas promesas y estas exhortaciones y lo que vemos aquí es para los hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Sería un error grandísimo asumir que cada persona en este cuarto ha nacido de nuevo. Entonces quiero que piensen, ¿soy hijo de Dios? ¿En qué dependo para mi salvación? ¿Qué haré con mi pecado? Si la respuesta de usted tiene que ver con su buena conducta, su bautismo, su conocimiento de la Biblia, su ministerio, su oración o cualquier otra obra, la alma de usted está en peligro. Después de esta sesión esperaré aquí en este cuarto por si alguien desea consejo sobre el estado de su alma. Estaré aquí. Pero para los salvos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor por usted, les dio vida con Cristo, aun cuando estaban muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes estaban bajo la ira de Dios, ahora están bajo su gracia. Antes en la oscuridad, ahora en su luz. Esta es la segunda parte de esta aplicación. La primera es que hay que ser salvo. La segunda es, esta es nuestra motivación. Ustedes se acuerdan del puente que vimos en Romanos 12:1, ¿cierto? El así que, por lo tanto. Es el puente que vimos que éramos antes en la oscuridad, ahora somos en la luz. Estamos en Cristo. El así que sirve como puente entre capítulos 1 a 11 y 12 y 15. El puente entre el glorioso evangelio y culto racional. Son conectados. Los cristianos pasan sus vidas cruzando este puente entre el sacrificio sustituto de Jesucristo y ofrecerse como sacrificio vivo. Hermanos, permítanme animarles a formar el hábito de predicarse el evangelio todos los días. ¿Esta frase tiene sentido, predicarse el evangelio? ¿Entienden eso? Hay que predicar el evangelio a usted mismo, porque nos olvidamos y tenemos que recordarnos de estas verdades preciosas para que podamos vivir en estado continuo de culto racional. Sí, el poder del evangelio nos salvó, pero también el poder del evangelio nos sostiene. ¿Cómo podemos hacerlo? 3 pasos para predicarnos el evangelio. Primero, haz que tu corazón se quede quieto delante del Señor. Busca un lugar tal vez tranquilo. Haz que tu corazón se quede quieto delante del Señor. Número 2, repite una expresión del evangelio. Puede ser un versículo, puede ser un himno bueno, puede ser tal vez una explicación breve de tu propia mente del evangelio. Número 3, deja que la realidad de estas verdades
te impacten, afecten, regocijen en estas verdades. Y eso significa, estás en el trabajo, tienes 2 minutos y piensas, wow, todo muy estresado y no puedo creer que dijo eso y este pasó. Busca un momento y decir, Señor, me acuerdo en ese momento que era perdido en mis pecados, rumbo al infierno, sin esperanza, muerto en mis pecados. Y recuerdo en ese momento que Cristo, clavado en la cruz, hizo eso por mí, pagando el precio por mis pecados. Gracias, Dios. Pase lo que pase aquí en el cuarto, no cambia. No cambia. Gracias, Señor. Ok. 2 cositas más para terminar. La única respuesta apropiada. Nuestra respuesta corresponde al regalo. ¿Ok? Si el regalo es pequeño, nuestra respuesta es pequeña. Si el regalo no vale mucho, nuestra respuesta no vale mucho. Pero si el regalo es grande, valioso y extravagante, luego nuestra respuesta será grande, valioso y extravagante. La pregunta es esto: ¿recibieron ustedes algo grande, valioso y extravagante de Dios? Hermanos, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a nosotros, siendo ahora concebidos en pecado. Hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte. Pero hermanos, estábamos muertos en nuestras transgresiones, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La pregunta de nuevo: ¿recibieron ustedes algo grande, valioso y extravagante? Amén. ¿La respuesta de usted es valioso y extravagante? ¿Qué le ofrece? ¿Algunas horas cada domingo? ¿10% de tu salario? ¿O cada aspecto de tu vida como un sacrificio vivo? Si tu respuesta no concuerda con el valor del Evangelio glorioso, tal vez recibieron una contrahechura. Hermanos, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y por fin, nosotros somos transformados por su palabra. Y quiero que sepan que mañana voy a hablar de ese tema más. Entonces, esa es como parte 1 de 2 partes. Pero quiero que vean algo. Dice ahí que tenemos que ser renovados de nuestros entendimientos para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Tenemos que preguntarnos en qué consiste el culto racional, que es la forma en que Dios ha escogido para transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. O en otras palabras, la pregunta sería: ¿cómo puedo glorificar a Dios en cada aspecto de mi vida? ¿Qué hago? Y quiero animarles, hermanos, en esto, y mañana vamos a hablar de este punto más. No depende de nosotros de inventar la forma en que nosotros debemos adorar a Dios. O en otras palabras, déjame decirlo un poco más claro tal vez. No es nuestro trabajo decidir cómo debemos rendir culto.
no seguimos nuestras experiencias o sentimientos o ideas o opiniones para rendir culto a Dios, para ser un sacrificio. ¿Cómo debo ser un sacrificio? Que debo tal vez debo pasar 40 días sin cortar el cabello y tomar agua. Esta sería mi forma de alabar a Dios. Y algunas personas dicen, wow, qué bueno que estás sacrificando tanto. Pero la pregunta sería, ¿Dios exige esto en su adoración? ¿No es el derecho de Dios mismo de decidir cómo sus criaturas le alaban? Oremos. Señor, gracias por el tiempo que tenemos hoy. Gracias por su palabra. Gracias por esos 2 versículos que hemos estudiado esta mañana, Señor, Romanos 12, 1 y 2. Gracias por el puente que vemos. Ayúdanos, Señor, a cruzar este puente mucho, con frecuencia, todos los días, todas las horas de nuestras vidas, para que podamos responder apropiadamente a lo que hemos ofrecido y rendir culto racional, ser sacrificios vivos. Pero, Señor, no según nuestra inteligencia o prudencia, pero según tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Y no sé qué. Edgar estaba aquí. ¿Alguien sabe qué viene después? Supongo que tal vez almuerzo. ¿Sí? Ok. Buen provecho, hermanos.